Hemos leído el pasaje en Ageo, capítulo 2, versos 1 al 9. Gracias a los lectores que lo han leído tanto en alemán como en español. Y gracias a Antonio por tu apoyo en la traducción con Aaron. He titulado este mensaje La visión inspirada en las promesas de Dios. Hay una visión, un arquitecto diseña lo que va a construirse antes. Interesante que respecto a la iglesia, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro es el que edifica. Y nos llama también a tener cuidado a nosotros mismos cómo edificamos, porque el fundamento en nuestras vidas es Cristo Jesús. Y cada creyente y también como iglesia somos invitados a edificar sobre ese fundamento que está puesto, que es Cristo Jesús. Así que la visión debe inspirarse en las promesas de Dios. El diseño de lo que queremos lograr, el diseño de lo que queremos alcanzar, la visión del Señor Jesucristo, hacer discípulos a todas las naciones, o la voluntad del Padre, como dice el apóstol Pedro, que no es la voluntad del Padre que ni una persona se pierda. En el contexto, Pedro está hablando de que hay algunos que dicen, el Señor ya se retrasó en su venida. No es que el Señor se retrase, dice, sino que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una visión del futuro. La visión del futuro que leemos también en Apocalipsis, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación adorando en la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja con una visión gloriosa del futuro? Y nos ha puesto a nosotros en este tiempo, 2000 años después de Cristo, para que contribuyamos al avance de esa obra. En este relato tenemos al pueblo de Israel, de Judá específicamente, que han regresado del cautiverio en Babilonia, que ya para estas alturas ha durado casi los 70 años que el Señor ha dicho. Es importante decir en este contexto porque se menciona acá la fecha, el mes séptimo del segundo año de Darío, el día 21. Tan precisamente, importante es ver el verso anterior, el verso 15 en el capítulo 1, donde ahí se da otra fecha, el día 24 del mes sexto en el segundo año de Darío. Y como dijimos en otra ocasión, importante también es no confundir a este Darío, que le llaman Darío I, para distinguirlo con Darío el Grande, el rey que gobernó en Babilonia en los tiempos de Daniel. Este Darío I está gobernando tiempo después y en este tiempo se da un intercambio de comunicación entre algunos gobernadores de la zona de Palestina con él. Por eso es importante saber de qué Darío estamos hablando, porque es el mismo que se cita en Esdras capítulos 5 y 6, como por lo menos haremos referencia más adelante. Es el año 520 antes de Cristo. El pueblo ha retomado la obra de edificar el templo después, escuchen ustedes, de 16 años de haberla pausado. Cuando Esdras llega en el año 538 antes de Cristo a Jerusalén con el pueblo, comienzan con mucha alegría a echar los fundamentos del templo en Jerusalén. Pero empiezan las adversidades, las oposiciones, y el pueblo abandona la obra, solo quedan echados los fundamentos. Y entonces vienen estos profetas, Ageo y Zacarías, que es el siguiente profeta acá en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, y ellos son usados por Dios para alentar al pueblo a continuar la obra.
Nosotros también estamos en una etapa de transición desde el año pasado, y no solo eso, sino que estamos en una etapa post-pandemia que hizo cambiar muchas cosas, muchos paradigmas. Por ejemplo, el trabajo desde casa se hizo ya popular y hasta legal aquí en Alemania. Me decía alguien, mira, mi empresa no permitía que se trabajara en casa, pero ahora ya es parte de la normalidad. Fue un cambio de la noche a la mañana. Muchas cosas se han cambiado, muchas cosas se han transformado y estamos en una etapa de transición también nosotros mismos como iglesia. Y damos gracias a Dios por lo que nos permite hacer y por lo que nos permite ver hacia adelante. Así que si vemos estas dos profecías, la que terminó en el capítulo 1 y esta que comienza en el capítulo 2, que es la segunda profecía por parte de Ageo al pueblo, estamos hablando de que esta profecía viene un mes después de que el pueblo ha retomado las obras. Y lo primero que el Señor le pregunta, le dice al profeta en el verso 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josué, pero también al resto del pueblo. Y diles, y hay unas preguntas muy interesantes ahí, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Hace 60, hace 70 años, ¿quién haya quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Hay alguien aquí? Son preguntas un tanto retóricas, especialmente la segunda pregunta, porque apenas los fundamentos están echados y después de un mes de trabajo en la construcción, porque el pueblo ya se animó, ya está poniendo manos a la obra, al menos la estructura de madera ya está puesta. Pero el Señor pregunta, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y es que yo creo que Dios tiene una excelente comprensión de la gente que es crítica, porque la gente crítica no consigue ver todo el panorama, no consigue ver la visión, no consigue ver hacia dónde el Señor nos está haciendo avanzar y tienden a menospreciar algunas tareas que se hacen. No quiero juzgar a nadie, hasta a mí me pasa eso a veces. También a mí me gustaría tener 10, 20, 50 personas en el curso de bautismo. ¿Por qué no? Sería genial, ¿no es cierto? Hasta nosotros los ministros a veces somos autocríticos y nos venimos y nos desanimamos. Hay 2, hay 3, hay 4 que se van a bautizar y aún decimos, es muy poco. ¿O no es cierto, José Manuel? A veces sufrimos un poco con eso. Pero el Señor nos llama a no menospreciar el tiempo de las pequeñeces. Yo creo que ese es un secreto. Cuando veamos las tareas pequeñas que van avanzando, no deberíamos menospreciarla. Miren lo que dice Zacarías unos capítulos adelante, si ustedes ven ahí en capítulo 4. Es el otro profeta que está profetizando en este tiempo. Zacarías capítulo 4, especialmente en el verso 10. Dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Se van a alegrar. Aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces. Aquellos que sí habían visto el templo anterior, el templo edificado por Salomón, con recursos provistos por su padre David, un templo glorioso. Y dice, aquellos que menospreciaron los tiempos de las pequeñeces, los tiempos donde esto parecía sin esperanza, muy insignificante, se van a alegrar, se van a gozar, porque el Señor está viendo hacia adelante, está viendo la visión de lo que puede hacer. Y a través de esto, el Señor reafirma su promesa que ya ha dado en el capítulo 1, básicamente, yo estoy con ustedes. El Señor reafirma su promesa de que su espíritu estará con el pueblo
y la gloria de la casa será aún mayor que la primera. Y habla con palabras a los siervos suyos, a Josué, pero a Zorobabel, pero también a todo el pueblo: ánimo, yo estoy con vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y yo me pregunto, ¿acaso no son esas mismas las promesas del Señor Jesús cuando nos envía a hacer esta tarea de hacer discípulos a todas las naciones? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo todavía no ha venido. Nos gusta cantar y pensar que el fin del mundo ya se acerca. Pero a mí me gusta más pensar y cantar que Jesús está con nosotros, que Jesús nos fortalece para hacer la tarea a la cual nos ha llamado. ¿Cuáles son los tiempos y las sazones? Dice el Señor Jesús, no nos corresponde a nosotros, pero nosotros, Hechos 1:8, hemos de recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos del Señor Jesús a todas las naciones. Esas son las promesas que el Señor nos da a nosotros también como su pueblo, aún hasta el día de hoy en el siglo XXI. El Señor reafirma sus promesas y nos dice: ánimo, yo estoy con ustedes, no tengan temor. Porque el temor a veces se apodera de nosotros, las dudas, como acabo de mencionar. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? La gente no quiere escuchar más de Dios. Me impactó mucho, de manera muy especial, el texto del día de ayer, ¿no?, que compartimos también en el grupo de oración. Me dejé hallar por gentes, por pueblos que no me buscaban. ¿Qué tal? Solo Dios puede hacer eso. Isaías 65:1. Pueblo que no me buscaba, me encontró. Y yo, porque a veces en mi oración, Señor, yo le digo: Padre, pero la gente no está interesada en buscarte. Y dice la palabra: yo me voy a dejar encontrar por gente que no me anda buscando. Y dije un aleluya y un amén ahí. Y es que estábamos orando en un grupo de oración ayer por la tarde y compartíamos un poco. Le decía a los hermanos: oren también por mi hijo, pero oren por sus compañeros. Tiene varios compañeros musulmanes, varios amigos musulmanes. Y él, como es un testimonio práctico junto a sus compañeros, incluso las dudas teológicas que tienen sus propios compañeros y las preguntas que le hacen, lo han llevado a él a profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús. No me imaginé que Dios pudiera usar los musulmanes para que un creyente se afirme en la fe, pero Dios lo puede hacer. Y más pensé, justamente estos muchachos no estaban buscando a Dios, pero se está dejando hallar a través del testimonio de un compañero, de un colega de la escuela. Así que si tienes compañeros que no conocen al Señor, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, camina profundizando en el conocimiento de Cristo Jesús y serás bendición, serás luz, serás sal ahí en el lugar donde estás. El Señor está contigo, no temas, no tengas temor. Uno de los mandamientos prohibitivos más comunes en la Biblia, alguien dijo, realmente ese es el mandamiento que más se repite en la Biblia: no temas, porque el Señor sabe que somos a veces medio dudosos, medio desanimados y un poco cobardes. Pero la palabra nos dice que no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu de Dios en medio nuestro. Así que dice el Señor: yo estoy con ustedes. En Zacarías 4:6, recuerden que estamos hablando de dos profetas sumamente contemporáneos. Están hablando del mismo asunto, pero también cómo es la palabra viva y eficaz para nosotros aún en el siglo XXI. En Zacarías 4:6 dice el Señor: no con ejército
ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque justamente nosotros nos ponemos a pensar cuáles son mis recursos, qué tengo a la mano. Y a veces nos damos cuenta muy rápido de que nuestros recursos son bastante limitados. Pienso en Moisés, cuando Dios le dio la tarea a Moisés de liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, liberarlo de Egipto. Y el pobre Moisés, encontramos su historia ahí en Éxodo capítulo 3, comienza con la primera pregunta y dice, ¿quién soy yo para hacer semejante tarea? Y sigue con otras preguntas como, mira Señor, no me van a creer cuando me pregunten cómo se llama Dios, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Y también le dice Moisés al Señor, yo ni sé hablar. Yo ni sé hablar. No me sé expresar más en la lengua que los egipcios hablaban. Recuerden que él ya tenía 40 años de estar fuera de Egipto y no practicó más la lengua. Y tampoco la lengua hebrea había practicado más. Si acaso la conocía, la lengua de los esclavos para ellos. Realmente cuando él decía yo no sé hablar, él estaba diciendo ya se me olvidó el idioma de esa gente. Y Dios le está alentando, le está diciendo yo hice al que oye y al que no oye. Le está diciendo yo te puedo dar la lengua si tú quieres para que tú hables. Pero él insiste en eso y el Señor al final le dice ok, ahí tienes un traductor. Aarón, ¿verdad? Tu hermano va a ser tu traductor. Un día vamos a tener a un Aarón aquí quizá traduciendo también. Pero Dios dice, yo hice la lengua, yo hice al que oye y al que no oye. Yo puedo hacer un milagro en ti, pero como Él insiste, bueno, ahí tienes a tu traductor. El Dios Todopoderoso que está con Moisés le hace una pregunta en ese acto de su llamamiento y le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuántas veces Dios me ha hecho esa pregunta y me tengo que avergonzar? Porque digo, bueno, tengo una Biblia en castellano, tengo una Biblia en alemán, sé escribir mis notas, tengo una cámara, tengo un ordenador, tengo acceso a internet y digo, Señor, perdóname porque tengo tantos recursos que me has dado y no tengo ningún pretexto, porque al final no se trata de nuestros recursos, se trata de la presencia de Dios con nosotros. Yo recuerdo, hermanos, cuando les invitamos, por ejemplo, a algunos hermanos a dar un estudio bíblico en casa. Es algo que me ha encantado hacer, capacitar hermanos para que puedan ellos también compartir la palabra con otros. Bastantes hermanos me han dicho, pastor, pero yo nunca he ido a un instituto bíblico, nunca he estudiado teología. Qué difícil es enfrentarse con la realidad cuando el Señor te dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y tener la confianza que el Espíritu de Dios nos va a guiar a la victoria en el poder de su fuerza. Entonces es interesante que Dios no solo promete al Espíritu, sino que también les hace una promesa práctica al pueblo de Jerusalén acá. Y es una promesa que tiene que ver con los recursos. Es una promesa para proveer lo necesario. Y para proveer lo que el pueblo necesita, Dios va a poner a algunas naciones literalmente de cabeza. Dice, voy a hacer temblar la tierra. Son términos que está diciendo, voy a hacer cosas que ustedes no se imaginaban. Y si ustedes son diligentes, les invito que en su casa lean los capítulos 5 y 6 del libro de Esdras, que está también relatándose justamente en este tiempo. Justamente el capítulo 5 de Esdras comienza diciendo en los tiempos en que profetizó Ageo y Zacarías. Y lo que sucede es que el pueblo, como estaba construyendo y la obra fue detenida, habían enemigos que no querían que esto se construyera. Había un gobernador que se menciona ahí en Esdras, un tal Tatnai,
y ese gobernador se oponía a la construcción del templo de Jerusalén, y él escribe cartas al rey Darío I. Todo eso lo van a encontrar ahí en Esdras 5 y 6, para decirle, mira, este pueblo es una amenaza y están construyendo un templo muy grande y están reedificando las murallas de Jerusalén. Y este hombre recibe una respuesta también de parte del pueblo. Y el pueblo le dice que Ciro ordenó que se edifique el templo años atrás. Y este gobernador le dice en su carta a Darío, revisa en los archivos si es cierto que Ciro dio esa orden. Ciro era el abuelo de este rey Darío I. Y entonces van a encontrar en el archivo que efectivamente Ciro había dado la orden de edificar la casa en Jerusalén, de edificar el templo. Y no solo eso, sino que Ciro dio instrucciones de que la casa se edifique con los impuestos que pagaban las naciones alrededor de Jerusalén. Los recursos estaban provistos para hacer la tarea. No entiendo por qué en el tiempo de Esdras, por 16 años, la tarea se detuvo. Por 16 años, pueden imaginarse eso, construir una casa, echar los cimientos y abandonarla por 16 años. Y ahora que están retomando la obra, 16 años después, viene de nuevo esta oposición. Pero estos gobernadores, Zorobabel y Josué, que es el sumo sacerdote, han oído la palabra y el pueblo mismo, y no se desaniman y no detienen la obra esta vez. Interesante el desenlace ahí en Esdras capítulo 6, especialmente en los versos 6 al 12, lo pueden leer, Esdras 6, 6 al 12, por favor, en sus casas. Darío contesta la carta a ese gobernador poderoso que se opone a la construcción del templo y le dice, de los impuestos que ustedes pagan al imperio, van a pagar todos los costos que sean necesarios para la construcción del templo. Y van a llevar todos los animales que los sacerdotes digan y todo lo que ellos necesiten para que esa obra no se detenga. Y que se ore por el rey y por sus hijos también en Jerusalén, dice Darío en su decreto final. Y el que no cumpla esta orden es condenado a pena de muerte. ¿Y qué creen que hizo el enemigo entonces? Los impuestos que tenía que pagar al rey los pagó para la construcción del templo. Por eso dice la palabra ahí en el verso 7 del pasaje que estamos leyendo, y haré temblar a todas las naciones y vendrá, mejor traducido, lo deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es una visión. La gloria posterior de esta casa será mayor que la anterior en los tiempos de Salomón. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer que el nuevo templo iba a ser más glorioso aún? En tiempos como leímos en el capítulo 1 de Ageo, donde la gente dice en el verso 9, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. En tiempos como de escasez, pero el Señor les dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo está viviendo tiempos difíciles en lo financiero. ¿Cómo van a financiar semejante construcción, aún para que sea más gloriosa? Pues Dios tiene esta solución impresionante y promete la gloria mayor de la casa al final. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,
firma Jehová de los ejércitos. Eso es cuando el profeta dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta palabra está firmada por Dios. Ahora quiero trasladarlo a tu vida en primer lugar. La palabra del Señor dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres casa del Espíritu Santo. ¿Cómo está la edificación de esa casa? ¿Te pasa a veces que en echar los cimientos, por ejemplo, tomar el hábito de leer la palabra periódicamente, de orar? Esos son los cimientos, esos son los fundamentos de la vida cristiana. Al mes se te olvida y ya no lo haces más. Comienzas y vuelves a retomar la obra un tiempo después y otra vez lo abandonas. No sé cómo estás en ese sentido, pero te aliento y te animo para que retomes esa obra tan elemental de dialogar, de buscar la presencia de Dios, de buscar su guía en tu vida. Pero también nosotros como iglesia, como hemos entonado unos hermosos cánticos, somos templo de Dios. ¿Estamos siendo edificados, me pregunto, en la visión de Dios de hacer discípulos a todas las naciones? Tú puedes pensar, por ejemplo, cómo era tu iglesia antes y cómo es ahora. Y no me refiero solo a esta iglesia. Puede ser que tú pienses solamente en esta iglesia, que ya estás hace años acá, y puedes decir, no, es que, sí me han dicho algunos hermanos, es que cuando nos reuníamos allá abajo estábamos todos juntos, ¿verdad? Todos juntitos. Pero aquí arriba ya no nos sentimos muy cómodos. Como quieras, cualquier cosa piensa, cómo era antes, cómo es ahora. Y tú puedes decir, no me gusta mucho lo que veo. Pero también puedes pensar quizás en la iglesia de donde viniste, ya sea de España o de Sudamérica. Y puedes pensar, no, pues en mi iglesia allá era mejor que esta. ¿No es cierto? Ahora, ¿puedes tú creer que si caminamos en la visión del Señor, la gloria de esta casa puede ser mayor que la gloria de otra que hayas visto? Hermana Anabel hizo la mención del fallecimiento del hermano Timothy Keller el viernes. Me pasó algo bien curioso porque él también ha escrito varios libros. Estaba leyendo un capítulo de un libro de él, por cierto, traducido al alemán acerca del matrimonio, la tarde del viernes. Ahí tengo guardado pues un par de libros de él y uno de esos es ese libro acerca del matrimonio. Y quería explorar un tema por una tarea que tengo ahí sobre el matrimonio. Soy un hombre casado, así que siempre tenemos esa tarea los casados. Y estaba leyendo un capítulo del libro de Timothy Keller. Y no sé, después entré al Facebook y encontré la noticia de uno de mis compañeros pastores que señalaba la muerte del pastor Keller. Dios usó a este hermano para fundar una iglesia impresionante en Manhattan, en el centro de Nueva York, de la ciudad, una iglesia presbiteriana, la Iglesia del Redentor en inglés, ¿verdad? Y una iglesia que Dios le ha bendecido mucho, y uno mira esas obras del Señor y dice, hombre, pero qué maravilloso, ¿no es cierto? Y uno como pastor y como misionero se pregunta qué hicieron ellos para hacer eso, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos, como dijo un hermano, no se trata de qué hicimos nosotros, sino de qué hizo Dios. ¿Cuál fue la confianza que depositamos en Dios para llegar a esa bendición, a un ministerio que no solo es bendecido en el lugar donde están, sino que está impactando a otros ministros y a otras iglesias alrededor del mundo? Es el Espíritu Santo el mismo que opera en otros lugares, es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Y otra tarea que les dejo es leer 2 de Pedro 1, del 3 al 5, y si quieren pueden seguir leyendo más. 2 de Pedro 1, del 3 al 5. Todas las cosas necesarias
para la vida y para el temor a Dios nos han sido dadas por su divino poder y bondad a través del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, hermanos amados, nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos inagotable, sobre todo el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se recuerdan de esta hojita en Cristo? Siempre que la vuelvo a leer me quedo impresionado. Digo, tú, Señor, todo esto has hecho por nosotros. Todo esto lo has dado por gracia. En Cristo soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo, he sido justificado. Solo leo unos ejemplos. En Cristo soy un ciudadano del cielo. No me ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Soy la sal y la luz de la tierra. Soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Y cierra la lista, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los recursos que Dios nos ha dado son maravillosos, son impresionantes, queridos hermanos. Y me encanta también cuando dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a una vida llena del temor de Dios nos han sido dadas por su divino poder y bondad a través del conocimiento de Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, cuando creces en el conocimiento de Él, que es la verdad, su promesa es, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es el conocimiento de Cristo lo que nos muestra esta gloria que se puede manifestar en nosotros. Estaba leyendo un poco qué pasó con este templo construido bajo el mando de Zorobabel. Ese templo fue profanado en los tiempos del Imperio Romano y vuelto a dedicar en los tiempos de los Macabeos antes de Cristo. Ese templo fue reconstruido por Herodes y después se le llamó así el templo de Herodes. Fue el templo que el Señor Jesús conoció y del cual también profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. Y sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba edificando su casa, como se lo había dicho a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta edificación de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, es tan gloriosa que ya lleva 2000 años en ser edificada. ¿Y saben qué? Sigue adelante en el nombre del Señor. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos parte de esta edificación en este instante de vida que el Señor nos ha dado en el siglo XXI, en medio quizá de una generación que le cuesta acercarse a Dios. Tenemos grandes y maravillosas promesas, como el apóstol Pedro mismo lo dice en el pasaje que les pedí que lean en casa. Segunda de Pedro 1:5. Tenemos maravillosas promesas para dar esperanza a este mundo que no conoce a Cristo Jesús. Y recuerda una cosa, amado hermano, como va a decir el apóstol Pablo también, y para esto, ¿quién es suficiente? No es en nuestras fuerzas. Nuestra suficiencia, va a decir Pablo, proviene de Dios, proviene de su Espíritu Santo. A manera de testimonio, quiero decirles que nosotros somos una pareja de misioneros que vinimos de Guatemala, ¿no es cierto? Han oído nuestra historia ya. En el año 2010 comenzamos nuestro ministerio aquí en Alemania. Y una de las cosas que ha sido una constante pregunta es ¿cómo vamos a sostenernos financieramente? Siempre es una pregunta. Y alabo a Dios que Dios ha sido tan bueno que siempre ha provisto lo necesario. Hace 3 años, previendo que la situación en la iglesia de Gelsenkirchen, donde también, como saben, pastoreo, previendo que la situación financiera de la iglesia iba menguando, y lo sabíamos, el tesorero ya me lo había dicho desde que me contrataron hace 5 años, me dijeron, Benjamín, solo que nuestra tesorería va
Es un ahorro que tenemos y el ahorro se agota. Hace 3 años entonces yo les he contado también este testimonio, buscando hacer una formación como jardinero, porque dije, bueno, yo me tengo que ganar el pan de alguna manera. Solo estudié teología y créanme que uno va a una fábrica y no le dan trabajo. Incluso había ido a pedir un mini job a un restaurante para lavar platos y algo me dijeron así de que estaba demasiado cualificado porque tenía, qué sé yo, había estudiado mucho. Y como solo estudié teología, digo, tengo que hacer al menos una formación técnica, así que estaba buscando formarme como jardinero hace 3 años. Y en esos tiempos llegó la carta del hermano José Manuel para preguntarme si me imaginaba poder servir con ustedes. Pero la pregunta financiera fue una pregunta encajada ahí, ¿no es cierto? En el diálogo, ¿cómo le vamos a hacer? Y el Señor permitió que la misión al sureste de Europa me contratara, también con la ofrenda que ustedes dan. Gracias de todo corazón por sus ofrendas, porque también aparte de otros proyectos que tenemos y apoyamos, esas ofrendas van también para el sustento de estos servidores acá entre ustedes. Alabamos al Señor por eso. Pero como los líderes de la iglesia bien lo saben, la ofrenda pues no cubre todo el 50% que yo trabajo con ustedes. En enero de este año tomamos la decisión en Gelsenkirchen de que mi plaza iba a ser reducida ya no al 50% sino al 25%. Eso fue el 15 de enero de este año. Recién venido de vacaciones, se recuerdan que habíamos ido a Guatemala. Y sentados en una sesión llegamos a la conclusión era necesario reducir mi ministerio en Gelsenkirchen al 25%. Al día siguiente yo hablo con el administrador de la misión porque tenía una reunión de colaboradores allá en Freudenberg de la Sudos Europa Misión, al hermano Volker Bissel, y le digo, Volker, mira, se me reduce la plaza en Gelsenkirchen, hay que hacer otra vez el cambio de impuesto porque con una pago 3, con el otro soy a clase 6, los alemanes saben de qué estoy hablando. Entonces hay que hacer otra vez el cambio, le digo al hermano Volker. Y me pregunta Volker, yo informándole de eso por el cambio que había que hacer, y me dice Volker, Benjamín, ¿te imaginas trabajando con nosotros al 75%? Pues solo le dije, claro que me lo imagino. Bueno, déjame entonces, tenemos que ver, tenemos que arreglar, etcétera. Pero le digo, pero Volker, acabo de regresar de Guatemala, una de mis tareas en Guatemala era buscar gente que apoye nuestro proyecto y créanme que no conseguimos mucho, conseguimos un poco, gracias a Dios, pero no alcanza ni para el 50% de contrato todavía. Le digo a Volker, pero tú sabes que el Freundeskreis, como le decimos en alemán, todavía no se desarrolla. Me dice, no te preocupes, vamos a ver eso. Al final, hermanos, han subido mi contrato al 75%, hace 1 mes y medio ya que estoy en esa condición, y me dijeron los hermanos, queremos que ese 25% extra lo uses para alcanzar a gente con el Evangelio en el área del Ruhrgebiet. Y quizás el 25% de una persona es muy poco todavía. Pero no se trata de nosotros, amados hermanos, se trata del Espíritu que está con nosotros y se trata de todos aquellos como ustedes que se unan a lo que Dios está haciendo. Así que técnicamente hablando, mi ministerio pastoral acá en la iglesia sigue siendo el 50%, pero un 25% más está enfocado con la evangelización acá en la zona. Solo que tenemos que aprender a ver todo esto de manera integral. Por ejemplo, yo grabo acá mis mensajes y otras personas lo escuchan y estamos trabajando ya en otras estrategias para alcanzar a otras personas para Cristo Jesús. Si alguien dice, hermano Benjamín, ¿cómo puedo yo ayudar en eso? Por favor, solo hablen conmigo. Ahí en el boletín está mi número de teléfono, me pueden escribir libremente por WhatsApp. Solo digan, hermano, aquí le escribe fulano para que yo les agregue a mis contactos, porque a veces alguien me escribe y no sé quién me está escribiendo. Si es primera vez que me escriben. Entonces eso nos va a ayudar, hermanos. Tenemos una tarea que hacer. El Señor dice, los recursos están ahí.
Yo te he dado lo que necesitas. No nos detengamos en el nombre de Cristo Jesús. Estemos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho de hacer discípulos a todas las naciones. Alabo al Señor porque ustedes son personas atentas y dispuestos a servir. Ahí está un hermano ya traduciendo la palabra al alemán, ya ven. Es una bendición. Tenemos que recuperar esos aparatitos de audífonos que ya parece que se han perdido, no sé qué pasó, pero algo tenemos que hacer, tenemos que ir avanzando en el nombre del Señor y tenemos que hacerlo con una visión, que la gloria de esta casa donde vienes los domingos a adorar al Señor sea mayor que la primera. Los recursos están dados por el Señor. Tú eres un valiosísimo recurso que el Señor ha puesto en este lugar. Así que participa, sé parte de lo que Dios está haciendo. Gózate. Si las fuerzas ya no te alcanzan para servir en algún ministerio o para traducir, etcétera, ora constantemente por la obra del Señor. Tenemos este grupo tan maravilloso por WhatsApp donde compartimos las peticiones de oración. Y ese es un ministerio muy valioso. Gracias a los hermanos que invierten tiempo orando cada día por las peticiones que se exponen. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque nos has llamado a edificar tu casa, la casa más gloriosa, la casa donde te ofrecemos alabanzas y adoración a ti, oh Señor. Y te doy gracias por los que han edificado en este lugar específico, en esta iglesia específica, antes que nosotros. Y gracias por el privilegio que nos das de hacer avanzar tu obra para la gloria de tu nombre. Gracias también por los hermanos que estás añadiendo a esta casa en tu tiempo. Y gracias por los que ya están acá sirviendo con fidelidad. Alabamos tu nombre, Señor, por tus bondades. Y te damos gracias porque eres un Dios maravilloso y bondadoso para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.